Si tienes un negocio, sabes lo que es irte a dormir pensando en lo que quedó pendiente y despertarte con la sensación de que llegas tarde a todo, que hay una lista infinita de cosas por hacer y vos ahí en el medio tratando de sostenerlo todo. Hoy vamos a hablar de eso que muchas veces no se ve, que es el impacto real del estrés en tu cuerpo, tu mente, tu claridad y tu deseo. Porque no se trata solo de productividad, se trata de cómo estás vos en el centro de todo eso, de qué te pasa internamente cuando el negocio crece, cuando hay decisiones por tomar, cuando no sabes cómo parar sin sentirte culpable. En el episodio de hoy me acompaña Jessica Estaleya, que no solo sabe de estos temas, sino que los baja a tierra con una claridad que necesitas escuchar. Hablamos de estrés, por supuesto, pero también de hábitos sostenibles, de descanso, de límites, de la diferencia entre exigencia y compromiso. Y sobre todo de cómo no dejarte a vos afuera mientras sostenés tu negocio. Bienvenida a Mentalidad Poderosa, el podcast donde entrenamos la confianza, la determinación y la mentalidad que necesitas para romper con los viejos patrones de productividad y esfuerzo y así conectar con tu trabajo desde el disfrute y el merecimiento. Acá hablamos de lo que pasa adentro tuyo cuando estás construyendo tu propio negocio. Soy Coti Pedrosa, psicóloga, y en cada episodio te invito a pensar distinto, a frenar la inercia y a conectar con una forma más auténtica y más humana de sostenerte en tu camino, para que dejes de sobrepensar y empieces a actuar con seguridad. Porque lejos de lo que nos han enseñado, el éxito es animarte a ocupar tu lugar e ir detrás de lo que deseas sin perderte a vos misma y disfrutando del camino. Bienvenidas a un nuevo episodio de Mentalidad Poderosa y hoy tengo el placer de estar acompañada, hacía bastante que no estaba acompañada en un episodio, así que me encanta que poder hacerlo con vos, Jessy. Estoy hablando de, bueno, una querida colega que es Jessica Estaleya. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta y agradecida de estar acá porque te admiro, también te sigo y esta charla ya entramos así como en calor y ya sabemos que va a ser un hermoso encuentro. Sí, totalmente. La verdad que, bueno, muy feliz de verdad bueno, que te haya invitado y que hayas aceptado la invitación. Y para hablar de un tema, además que para mí es, es clave a la hora de emprender, a la hora de liderar un negocio y que tiene que ver con justamente el estrés y cómo lo gestionamos al estrés, ¿no? Y también un poco a veces sacarle como el prejuicio o la idea al estrés. Entonces me parece que está buenísimo que podamos como clarificar un poco el tema y también llevarse herramientas para cuando nos estresemos, porque va a pasar, obviamente, emprendiendo ni hablar. Y primero y principal, obviamente, antes de que nos vayamos a las preguntas, me encantaría que vos te presentes y que cuentes un poco quién sos, qué es lo que haces y demás para que te conozcan quienes están del otro lado. Bueno, yo soy Jessica Estalella, soy una psicóloga potenciadora que acompaña a mujeres autoexigentes a optimizar el estrés, justamente, y para poder tener un equilibrio entre las metas y la salud. ¿Por qué potenciadora? Porque me corrí de esa mirada que en la facultad nos inculcan de el trastorno, lo negativo, la patología, para empezar a trabajar realmente desde la prevención y promoción de la salud para brindarle al otro que está del otro lado herramientas reales, prácticas y concretas para potenciar su salud mental, ¿sí? Para empezar a trabajar en lo que tenemos y lo que podemos hacer con ellos. Soy especialista en psiconeuroinmunoendocrinología, que es una línea de la medicina que explica cómo se vinculan todos nuestros órganos, todos nuestros sistemas y cómo el estrés, esta es nuestra mirada psi dentro de la PINE, además decir ahora PINE, porque es así con Sí. neuroinmunoendocrinología, pero dentro de la PINE, cómo el estrés, es decir, nuestros pensamientos y nuestras emociones, puede ser un detonante de enfermedades crónicas no transmisibles. Y ahí es donde es importante empezar a trabajar en el estrés para que no se cronifique, ¿no? Bien. Entonces,
eso es parte de lo que hago, no de lo que soy, sino de lo que hago como psicóloga. Me encantó. Bueno, muchas gracias por esta presentación y por, bueno, lo que trabajás, que me parece sumamente importante y necesario. Y también esto de, bueno, poder cambiar un poco el foco, ¿no? De esa mirada tan patologizante que tiene muchas veces todo lo que es la salud en general, y poder trabajar desde otro enfoque. Así que me encanta y me encanta que estés acá. Vamos a empezar, si te parece, con, bueno, con un poco las preguntas. Sí, Te voy a decir una cosa que ya claro. que estamos hablando de emprender y estrés, soy emprendedora, me estreso más de vez en cuando en función de esto, ya lo vamos a hablar, y también soy mamá de dos niñas, Camila de 5 años y Josefina de 1 año y medio, porque también nuestros roles personales son cruciales a la hora de emprender y a la hora de optimizar el estrés, cómo mantenemos este equilibrio. Y cuando te escuchaba decía, pará. Esto es cuando dije, no, esto es lo que hago como psicóloga, pero es importante que tengamos en cuenta esto para quienes estén del otro lado, que se piensen también cuáles son sus otros roles. Y ahora sí, arranquemos nomás. Me encanta. Bien, lo primero es, bueno, esto, ¿no? ¿Cuáles son esos principales desencadenantes del estrés que pueden llegar a tener mujeres que emprenden, líderes de negocio? O sea, ¿qué señales muchas veces nos da el cuerpo y ignoramos, a veces por desconocimiento, a veces por normalizar, ¿no? O sea, porque puede ser por ambas cosas. Eh, Contanos un poco sobre esto. Mira, en primer lugar, creo que hay que tener una consideración sobre el estrés. El estrés es algo que todos tenemos y que necesitamos para vivir, ¿no? Porque el estrés es una respuesta física y psicológica ante ciertas tensiones. Entonces, nos despertamos y tenemos hambre para desayunar, esa tensión la tenemos que resolver. Vamos manejando en una autopista con un montón de personas que tocan bocina y demás, y tengo que resolver esa tensión y manejar, ¿no? Y así con todas las cosas cotidianas que nos pasan en la vida. Es peligroso cuando esas tensiones no las resolvemos, las acumulamos y se convierte en crónico. Y si bien emprender es una aventura maravillosa, porque para mí es algo hermosísimo, también es como en algún momento y sobre todo en los inicios, es como dar un salto al vacío, ¿no? Paz, me tiro a algo que no sé, a ese desconocido en donde lo desconocido va a levantar el sistema de alerta y de alarma que tenemos constante y nos va a generar esa incertidumbre. Yo creo que son, vos me dijiste, los principales desencadenantes de estrés en las mujeres que emprenden. Yo creo, primero, que es el creer, el convertirnos en todólogas. Nos lanzamos a emprender y nos convertimos en todólogas. De repente hacemos absolutamente todo. En los inicios del emprendimiento esto es necesario, ¿no? Porque, bueno, es como que estamos saliendo de nuestra relación de dependencia o queremos vivir y tenemos que aprender un montón de cosas, de estrategias, de marketing de redes, si tenemos redes, de cómo manejar presupuestos. Pero ese querer hacerlo todo solas, el nadie va a ser mejor que yo, el si yo no estoy acá, esto no se hace bien o no sale o no sirve, es uno de los grandes factores estresantes porque no podemos dejar lugar a que nadie nos ayude, nadie nos acompañe, nadie nos asesore cómo ir, ¿no? No solamente se trata, porque siempre te dicen delegar, y a veces no es sencillo delegar o tener el capital suficiente para poder hacerlo, o ni siquiera el conocimiento, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales. El segundo es que nos convertimos en nuestras peores jefas. Nunca en la vida fuimos tan malas con alguien que como nosotras mismas. ¿No? Y si pensamos, ay, pero si yo, no sé, trabajaba en una clínica y la directora me decía que tenía que hacer esto, que tenía que hacer lo otro, que tenía que presentar, bueno, me quiero correr de ese lugar, no, yo ahora me exijo de la misma manera. Me doy caño y no, pero es que esto sí no está terminado. Y ese peor jefa es, no descanso, trabajo todo el tiempo, no hay horarios, no hay límites. Entonces también volvemos a lo mismo. Esto que el estrés crónico se sostiene es porque yo estoy en un estado de alerta de que tengo que responder a algo urgente y grave en el último tiempo. Y la tercera, creo que este es un factor no menos importante, que siempre a las mujeres que acompaño trato de instruirlas y acompañarlas, es que la estabilidad financiera o la búsqueda de esa estabilidad financiera es algo que nos súper estresa. Y tiene que ver con la parte psicológica, sí, porque tiene que ver con el hábito, tiene que ver con algo que no nos enseñaron y por lo cual nos quemamos las pestañas.
como emprendedoras. Es como, ay, nunca me alcanza, entonces siempre estoy haciendo de más, siempre estoy haciendo un montón de cosas que quizás no son las que mayor impacto logran, y lo hago porque no sé qué miércoles está pasando con mis finanzas, con mi bolsillo, a dónde se me va la plata, en qué estoy invirtiendo, cómo manejar esto, entonces me sigo exigiendo más. Y esto es algo que creo que a la vida, ¿no? No sé cómo será allá en España, pero en Argentina sabemos que educación financiera cero desde que somos chicos, pero que es muy necesario que tengamos en cuenta, no solamente para que emprende, para la vida misma, porque si nosotros no logramos eso, empezamos a hacer así. Y me planteaste sobre los síntomas, sobre cómo nos va, esto va repercutiendo y va apareciendo, y desde la PINE decimos que el cuerpo primero susurra, después habla y por último grita. ¿Cuándo lo escuchamos? Cuando gritó, ¿no? Ahí lo escuchamos. Lo voy a poner en una mascota, porque no todas las mujeres que están escuchando tienen hijos. Tenés una mascota, tuviste una mascota. Viene el perrito y te hace, te hace, ya va Tommy, le vamos a poner, un nombre muy común. Ya va Tommy, ya va Tommy. Bueno, te hace, y te agarra la pata. Y vos decís, bueno, Tommy, pará, pará, que estoy haciendo esto. El perro se meó, se cagó adentro de la casa. Muy argentina lo mío, ¿eh? Las palabras. Tranquila. Es decir, ¿qué hace el perro? Va a decir, pero Tommy, ¿cómo puede ser? Mira el desastre que hiciste. Claro, pero te vino, te susurró. Bueno, con el cuerpo nos pasa lo mismo. Ay, tengo una tensión acá en los hombros. Me duele el cuello y empezás, ay, haceme masajito, les decía a tu pareja, a tu amiga, dale, dale, a tu hijo, lo usás de tráeme el carrito, el cochecito y pasámelo por la espalda, ¿no? Te duele la panza, estás un poco descompuesta, te duele la cabeza. Che, yo no sé por qué me duele tanto la cabeza hasta que te dio un ataque migrañoso. El cuerpo susurra, nos va diciendo cuando algo le molesta, porque lo que nosotras no podemos traducir en palabras, o sea, lo que no podemos trabajar a nivel emocional, el cuerpo mágicamente, ay, siento orgullo, me duele la rodilla, no, no se crean esas bolaceras, no es tan así, no es tan lineal. Eh, acá, disculpen, pero A yo soy calzón muy quitado. muy Sí. calzón quitado, o sea, no se coman el verso de que si te duele la rodilla es orgullo, no nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central, es el que se encarga de transitar, regular, manejar todos los neurotransmisores sobre nuestros pensamientos y nuestras emociones. Esos neurotransmisores se comunican con el resto de los sistemas. Sistema inmunológico primero. Cuando nosotros estamos estresados a un nivel de sostener estas tensiones, ¿qué es lo que está pasando en el sistema nervioso central? Le está diciendo en nuestros pensamientos, ¿no? Empiezan los pensamientos esos repetitivos, rumiantes, que te dicen, che, algo peor va a venir, ay, no me va a alcanzar la plata, ay, no voy a lanzar este proyecto y nadie se va a inscribir, a nadie le va a interesar lo que yo hago. No, imagínate que si me pasa esto y qué voy a hacer, porque seguramente, y empezamos a configurar un mundo terrible, súper catastrófico, que el sistema nervioso central le pega un chiflido al sistema inmune, que es el que está encargado de defendernos, y le dice, ¡Ew, loco! Retrocede tus soldados. Imagínense el sistema inmunológico como un cuerpo, un ejército que nos defiende contra todo lo malo que hay. Virus, bacterias, parásitos, externos. E internos, nuestro propio ataque, que ahí es donde aparecen las enfermedades autoinmunes. Sí. Cuando yo estoy en ese sistema de alerta y le digo, algo peor va a venir, esto va a ser tremendo, catastrófico, es muy inteligente nuestro cuerpo y te va a hacer caso, vos lo que digas, tu cuerpo te va a hacer caso. Entonces le va a decir, retrocede tus soldados y preparalos para una batalla peor. Y ahí es donde caemos indefensos. Nos caímos en un cuadro gripal tremendo. Apareció ese herpes, viste que cuando estás pasada de rosca y tuviste un herpes, puta madre, otra vez el herpes acá. Y sí, porque tu sistema de defensa está bajo, porque se está preparando para algo peor, entonces lo chiquitito no le va a dar pelota. Pero el problema es que eso chiquitito, 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 que no le damos bola, exacto, se hace grande y cuando se hace grande se cronifica. Y ahí es donde aparecen las enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes, hasta cáncer, ¿no? Vuelto a lo mismo, no es porque, ay, no le dijiste a tu pareja que no lo amabas más, tenés cáncer inmediatamente. No, esto es todo un proceso. Entonces ahí es donde decimos cómo estamos viviendo. Está bien que queramos emprender, ¿no? Está bien que queramos avanzar, pero
de qué manera y de qué forma consciente lo vamos a hacer para que esto no nos perjudique a nuestra salud. Totalmente. Y qué pregunta importante esa y que creo que pocas veces nos las hacemos, ¿no? Porque sobre todo cuando empezamos, la pregunta es, bueno, esto, ¿no? Que hablabas vos, bueno, ¿cómo voy a generar dinero? Bueno, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué esto? ¿Qué el nicho? ¿Qué el cliente ideal? ¿Qué, no? ¿Qué servicios? Me lleno de un montón de preguntas que claramente son necesarias si quiero emprender, pero siento que muchas veces nos dejamos a nosotras mismas de lado, ¿no? Y del lugar de desde dónde estoy haciendo esto que estoy haciendo. De hecho, hace poco me pasó con una clienta, ¿no? Que ella lanzó, hizo sold out, vendió 150 plazas, todo, y sin embargo dice, y no lo disfruté, me sentía mal, me sentí agobiada durante todo el lanzamiento, y claro, era que no se había hecho la pregunta de, bueno, ¿desde dónde yo quiero encarar toda esta situación? ¿Qué voy a negociar? ¿Qué no voy a negociar? ¿No? Y cómo me voy a cuidar a mí mientras que estoy haciendo todo esto. Creo que muchas veces lo que vemos es esa foto, ¿no? Esa foto del resultado final de decir, ay, mira qué bien lo que hizo esta chica, lo que logró, y no vemos muchas veces cuál fue el costo de todo eso, Sí. ¿no? Porque pocas veces nos trabajamos a nosotras mismas internamente y ponemos esto sobre la mesa, ¿no? Bueno, ¿desde dónde quiero también encarar esto que estoy haciendo? Y en esto traigo también, bueno, vos trabajás con mujeres autoexigentes y me encantaría saber un poco, bueno, en mujeres autoexigentes, ¿cómo afecta muchas veces esa autoexigencia en la presión? Porque inevitablemente vamos a tener momentos de presión y cuál es el riesgo muchas veces de que eso nos lleve, por ejemplo, a un burnout. Ujú, ujú. Mira, hay algo muy característico, yo siempre digo que la autoexigencia o te puede destruir o te puede potenciar, porque es una característica más de nuestra personalidad. Algunos las tenemos más infladitas y otros las tienen como más suavecitas. Yo las tengo re infladas, o sea, por Como algo vos. me dedico a... Vamos, Jorge, ¿no? Y en el camino yo me di cuenta de que mi autoexigencia me podía llevar a lugares maravillosos como los que me ha llevado, pero que a la vez me estaba generando mucho malestar si yo no la regulaba, ¿no? Como todo en nuestra vida, es como, bueno, a ver, ¿de qué manera voy a timonear esto que tengo y esto que es parte de mí? Y hay algo que pasa con las mujeres autoexigentes que yo digo que la autoexigencia tiene muchas amigas brujas. Una de las amigas brujas de la autoexigencia es el perfeccionismo, ¿no? Y cuando buscamos que todo esté perfecto, caemos en una trampa muy grande de que si no está perfecto, yo no valgo. Y si yo no valgo y no sirvo para esto, empieza a haber un riesgo de que aparezca una de las características del burnout, que es el síndrome del quemado, que es el estrés laboral, es el que se da solamente en la parte laboral, porque empiezan a decir, bueno, el burnout de estar con amigas. No, no, eso No. no es burnout. Burnout es el síndrome de estar quemado en el laburo, que es el del agotamiento, perdón, el de la realización personal. Nosotros tenemos tres características para que se dé el burnout. Tiene que haber falta de realización personal, es decir, yo no tengo competencias, yo no valgo para esto, no sirvo, o sea, todo lo que he aprendido en mi vida, nada puedo aplicar acá, o ya no tiene sentido esto que estoy haciendo en el laburo. La otra es el agotamiento emocional. No tengo ganas de ir a trabajar. No soporto estar en este lugar. Empiezo a rechazar, me cuesta levantarme o a pasar un fin de semana de miércoles porque el lunes vuelvo a trabajar, ¿no? O sea, es como que ni siquiera puedo desconectar desde ese lugar. Y la tercera es la de la despersonalización, que en este caso se ve con actitudes negativas hacia las personas con las que trabajo o hacia el mismo trabajo, ¿no? Actitudes negativas, desprecio, bronca. Cuando la autoexigencia nos juega en contra desde el perfeccionismo, entro en ese circuito, ¿no? Tiene que salir perfecto o no tiene o no está. Yo no sirvo para esto, no valgo porque no me sale perfecto, porque no lo logro avanzar y empieza todo ese circuito en donde en realidad en vez de, como vos decías recién a esta persona que habías acompañado, en vez de disfrutar, che, vendí 150 plazas, hice sold out, o sea, vendí absolutamente todo y no lo disfruté, es porque estoy poniéndome estandartes sumamente altos y esos estandartes sumamente altos no le estoy dando lugar al bienestar en todo ese circuito. Entonces voy en búsqueda de un resultado como si eso fuese lo único que me da valía o que me da como la chapita de sí, lo lograste, ¿no?
Voy detrás de una zanahoria que es una zanahoria que quizás no es mía, que quizás también en este emprender de tenés que vender tanto o te tenés que poner, a mí siempre me da gracia porque cuando voy a hacer un lanzamiento me dicen cuáles son tus números, números de qué, y el número óptimo, el excelente y el básico, ¿no? Y decís, pero ¿por qué lo tengo que medir así? Si en realidad llegan 10, 14, 5 y son las que puedo sostener, no, pero es como esto, estar siempre basándonos en métricas, esa autoexigencia puede generar ese malestar. Y cuando nosotros tenemos esa alerta constante del perfeccionismo, creemos que estamos haciendo el mejor trabajo, ¿no? El creer que yo estoy, no sé, si suelo trabajar 5 horas, pero ahora estoy 15, es que estoy haciendo mejor trabajo. Y nos medimos como si fuese un estándar de mayor calidad y en realidad lo que está haciendo es generándonos mayor parálisis porque estoy analizando constantemente todo el tiempo, porque estoy sobreajustando algo que generalmente ya lo tengo manejado o no, o es hasta donde yo puedo dar y está bien, y eso va entorpeciendo todo lo que tiene que ver con nuestro bienestar integral, el sueño, la calidad de cómo comemos, la calidad de cómo nos hablamos. Y eso es lo que nos genera un estrés crónico, ¿no? O un estrés que impacta negativamente en nuestro organismo. Bueno, acá también creo que entra mucho el autoconocimiento, ¿no? Volviendo un poco también a lo que hablábamos antes, porque, por ejemplo, como persona también que no ha sabido en su pasado manejar esa autoexigencia y la llevó a lugares muy oscuros, pude justamente empezar como a detectar, bueno, cómo es esa persona autoexigente, ¿no? Esa hiperexigencia y a qué lugares me lleva, ¿no? Ejemplo, no comer. Y terminar de trabajar súper tarde, ¿no? Y empezar como a que todo está desde el lugar de la meta y no importa nada más de lo que está pasando. Entonces, claro, toda esa experiencia, por supuesto que no la pasé bien en absoluto, pero yo toda esa experiencia me sirvió para justamente poder usar hoy mi autoexigencia desde un lugar que me potencie, ¿no? Y como poder estar atenta a, uy, hoy no almorcé, alerta, o sea, ¿Mm? ¿por qué, no? Y empezar a hacer esas preguntas que vuelvo al punto de lo que hablábamos antes, ¿no? Que siento que a veces que en la diaria y en esto de, ni hablar, todos los gurús que hay, ¿no? De cómo se mide nuestra valía, ¿no? En el emprender y demás, nos lleva a estar como medio en piloto automático de, bueno, tengo que llegar ahí, tengo que llegar ahí, tengo que llegar ahí, y me desconecto 100% de mí y de otras áreas de mi vida que también son importantes alimentar, ¿no? Completamente. Recién cuando decías esto, a las dos nos pasó, ¿no? O sea, tenemos historias en donde te puedo decir, esto que te estoy hablando, no te estoy hablando del librito que leí, te lo estoy hablando porque lo pasé por el cuerpo. Y fíjate que muchas de las personas que nos pueden estar escuchando les puede haber pasado al revés, ¿no? Que, por ejemplo, es mi historia, a mí me pasó al revés, yo me quemé en relación de dependencia, trabajaba en clínicas de hemodiálisis, en pre y post trasplante de órganos, lo hice durante 10 años. Daba clases en la facultad, sigo dando clases en la facultad, pero de 20 y pico de horas que tenía, hoy tengo 8 divididas en cuatrimestres, o sea que tengo 3 por cuatrimestre, 3 5 y 3, o sea, muy relax. Pero a mí me pasó al revés, en relación de dependencia, porque el punto no está solamente en el emprender, el punto está en nuestra personalidad y cómo lo llevamos a cabo. ¿Y qué es lo riesgoso de esto? Que cuando nosotros caemos, yo sufrí burnout en la clínica de hemodiálisis, tenía ataque de pánico, no quería llegar ahí, llegaba a mi casa, en ese entonces estaba Camila nada más, que era bebé, tenía meses, justo ahí con pandemia, porque nace en el 2020, y fue como, ay, yo decía, por Dios, hija, no llores más, no puedo escucharte, no puedo contenerte. Y decís, wow, loco, o sea, ¿qué es lo que... Y ojo con esto, porque cuando vos hicimos la presentación, uno vuelve a caer sin querer en estas cosas. Sí, soy esto, hago esto, para. Tengo 2 hijas, o sea, no es cualquier cosa, Claro. ¿no? Y volvemos a esto. Somos hijas del rigor que paramos y atendemos cuando nos quemamos. Por eso nuestras voces y las voces de todas las mujeres que hayan pasado algo similar son muy importantes de que sean escuchadas para decir no llegues a esta instancia, no es necesario que te quemes para cambiar tu vida. Y si querés emprender, porque lo decíamos hace un ratito, es ¿para qué estoy emprendiendo? Porque sí, si me quiero salir de acá, estoy emprendiendo porque quiero otra calidad de vida, otro manejo de mis tiempos, otra posibilidad de disfrutar
mis amigas, mis hobbies y no sé qué, no lo perdamos de vista y no nos quememos en el intento, porque otra de las características de las mujeres autoexigentes es que yo quiero lograr esto tan grande que tengo en mente ya, sin bancar el proceso, sin pensar de que este objetivo que tengo en la mente, y la verdad es que para 5 para 10 años, quizás para 15 años, que yo llegue a este lugar en donde quiero. Entonces empezar a bajar un poquito y desglosar estas cosas y empezar de a poco. Y sobre todo esto de que no nos suene la alarma cuando digo, che, para, ay, me está sonando la panza. Uy, no almorcé. No, no, no. Que pongamos en agenda primero lo importante, que es almorzar, que es estar con nuestros seres queridos, que es, no sé, si te gusta ir al gimnasio, si te gusta ir a hacer macramé, hacer macramé, pero que pongamos en la agenda esas cosas como igual agendamos este podcast para tener una entrevista. Igual que tengo la llamada de claridad con no sé qué o mi análisis del programa no sé cuánto. Exactamente igual. Porque ahí es donde vamos a estar haciendo este equilibrio entre nuestras metas y nuestra salud, ¿no? Totalmente, me encanta. Em, Traigo también el tema de la productividad, que viene también creo que como muy asociado también muchas veces o que nos puede llevar justamente Ujú. al estrés. Y que inevitablemente volvemos a estos mensajes que a veces están literalmente están en la palma de nuestra mano, porque es simplemente entrar a Instagram y que nos llueva, ¿no? Y que nuestra valía también se mida en la cantidad de horas que estamos haciendo y lo que estamos produciendo, y que obviamente nos genera muchísima más presión. Entonces, ¿cómo podemos redefinir ese concepto para poder hacerlo muchísimo más humano, mucho más amable y que pueda acompañar ese deseo de lo que yo quiero emprender y lo que yo voy a poner al centro cuando diga voy a emprender? Yo trabajo mucho en un concepto desde mi programa grupal y en los acompañamientos que hago en donde hay que poner el bienestar al servicio de la productividad. Y la cosa tiene que ser al revés, ¿no? Porque yo digo, voy a hacer, 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 para después hacer desde el lugar de ponerme en acción, para después ser, para después disfrutar, para después estar con mi familia, para el fin de semana. Y en realidad la cosa va al revés, porque las pequeñas acciones que hacemos no, nos plantean realmente la vida y cómo estamos llevando la vida. Pero yo digo que la productividad sin bienestar es esclavitud con nombre cool, ¿no? Con nombre cheto, con nombre top. No es decir, ay, soy productiva. Soy productiva según quién, en función de qué parámetros. Y una pregunta clave que yo utilizo mucho para redefinirla constantemente es cómo me quiero sentir en función de yo cómo me quiero sentir con sea lo que sea que esté haciendo. Así estoy tejiendo un amigurumi para regalarle a mi amiga o desarrollando o pensando en un lanzamiento, es cómo me quiero sentir. Porque estando siempre en la pata del hacer, no nos va a quedar tiempo para respirar. Si yo hoy día a cualquiera de ustedes les digo, agarren una hoja y anoten todas las cosas que quisieran hacer en su vida, como una vida plena, llena de todo lo que quisieran, no nos alcanzan los años que tenemos de vida para hacer, ¿no? Entonces, no todo tiene que ver con el resultado externo, porque eso es lo que consumimos, ¿no? Y las redes sociales tienen a la base otra de las amigas brujas de la autoexigencia, que es la comparación. La comparación es otra de esas amigas brujas que vienen y le traen el peor veneno a la autoexigencia, ¿no? Le dicen, hola loquita, ¿cómo va? Mirá, no, mirá lo que está haciendo esta. Esta empezó en el mismo año que vos y tiene 10.000 seguidores más. No, uy, mira esta que, che, no tiene ni la mitad de tus títulos y mirá, tiene 500 pacientes por mes, ¿no? Y empieza. No, ay, mira esta, tiene 2 hijos y está todo el tiempo maquillada. Vemos una realidad así de chiquitita, así, vemos un recorte que la gente quiere publicar. Yo en mis redes, cada tanto me sale el hashtag Soy Humana, en donde yo te muestro, ay, estoy haciendo el podcast divino, yo hace poquito me mudé y establecí mi espacio, pero dije, miren, y este es el otro quilombo que sigue estando de la casa, Exacto. ¿no? Porque la gente se queda con esto, ay, la piba se acaba de mudar, tiene 2 hijas chiquititas, le pasó una cosa tremenda y mira, tiene la casa impecable. No, no es la realidad. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esto y sobre todas las cosas para volver a esto de qué es productivo para vos.
Porque a veces estamos corriendo detrás de la zanahoria, viste que los conejos le ponían la zanahoria acá Sí. colgada en frente de su cabeza para que corran más rápido en las carreras, y a veces estamos corriendo detrás de una zanahoria que ni siquiera es la nuestra. A mí me interesa tener, no sé, no voy a dar nombres, no voy a dar nombres por las dudas, pero tenemos así mentoras súper gigantes que decir, ay, pasó de su programa grupal a hacer ahora un programa grupal masivo. A mí me interesa tener 3.500 personas en mi programa grupal o me interesa acompañar y poder sostener a las 14 que se inscriben cada año. Entonces es como, porque, ¿qué es lo que yo quiero? Ah, sí, de repente quiero ganar millones, no sé qué, o tener una empresa. Entonces, buscar de vuelta cómo te querés sentir. Si te querés sentir y expandirte a tal nivel, hacelo también. Pero siempre y cuando yo esté bien parada y bien centrada en quién quiero ser y cómo me quiero sentir para en función de eso hacer. Lo vuelvo a repetir. ¿Quién quiero ser y cómo me quiero sentir para en función de eso hacer? ¿No? Porque yo vuelvo a esto de cuando me quemé, todo, tenía una sola hija, que empecé a emprender, que lo fui haciendo paulatino y demás, que fue como yo quería estar relajada, no quería tirar mi profesión por la borda, porque yo en algún momento dije, ay, no quiero ser más psicóloga, no quiero escuchar más problemas, yo estoy cansada de la patología, de que la gente se quede en ese lugar de resolverme la vida. No, 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 no quería más eso. Y no era eso, era que no me habían enseñado a que había otra forma de ver nuestra vida, nuestra profesión. Entonces, si yo empiezo a trabajar eso, la productividad tiene que servirte a vos y no ser una cárcel de métricas que tengo que cumplir, ¿no? O sea, ¿qué es productivo para mí? Redefinir la productividad desde qué es productivo para mí y quizás sea lo productivo para mí es atender a seis, yo tengo hoy en día, que me he ido corriendo obviamente de la atención uno a uno en el consultorio, atiendo a 6 consultantes al mes, 6 que están en tratamiento. Y para mí eso me es muy productivo porque me permite estar ir a buscar a mis hijas al jardín, me permite, o sea, entonces, no, pero sí, y tengo las mayores voces que nos joden ahí, son nuestras propias creencias, nuestra propia crianza, porque ya sale mi papá con la calculadora, che, y agarra la calculadora y dice, pero si vos aumentaste tus honorarios y, y tenés esto y si atendés a 8 pacientes por día, imagínate, yo solamente atiendo 9 en la mañana, es nada más. Es decir, si atendés por día, sos millonaria. Sí, pero a mí no me interesa ser millonaria. En este estrés crónico, en este burnout, yo perdí 2 embarazos, a mí se me despertaron 3 enfermedades autoinmunes que son condicionadoras para toda mi vida y sufrí burnout. Mira si mi éxito o mi productividad va a estar sentenciada en cuánta plata me entra o cuántos programas más tengo o cuánto más impacto en otros países. Mi productividad está centrada en que estoy trabajando, soy muy feliz con lo que hago y que ninguna de mis enfermedades autoinmunes se ha manifestado en 4 años. Wow, qué Entonces importante. ahí es donde tenemos que frenar y volver. ¿Y qué es productivo para vos? Siempre piensen que cualquier tips, herramienta, pito, flauta que les enseñen se adapta a vos, se adapta a tu vida, se adapta a tus rutinas y a tus posibilidades. Porque si no, decimos, la regla Pareto 80-20, tengo que hacer esto. La regla time blocking de 45-15 y tu energía va por otro lado. Entonces, ojo con El club esto de las 5 a.m. también tenemos otra ahí. el club de las 5 a.m., ¿no? Sí, sí, olvídate, ¿no? Tenés que. Entonces es como, volvemos, las potenciadas, mi programa se llama Crucero Potenciadas, tengo toda una analogía con respecto a los mares, barcos y todos mis servicios van por ese lado. Las potenciadas se matan de risa porque yo soy muy mala en la cocina. Entonces he utilizado todas las técnicas de productividad y habidas y por haber. Gracias a Dios está mi marido que cocina como los dioses y bueno, yo confío en él. Y cuando me toca cocinar a mí, porque nos dividimos bueno, comemos la milanesa, el arrocito, o sea, comemos lo más simple y rápido que se puede hacer. Pero yo he probado todas las técnicas de productividad, el batch cooking, todas esas cosas así que decís, Sí. cociná todo el día y te abasteciste para la semana. Y me ha generado un estrés y un caos que he querido tirar todo porque he quemado la mayoría de las cosas. Entonces, se tiene que adaptar a vos.
No al revés, vos no te tenés que adaptar a ninguna técnica, probalas, hay muchas cosas que están probadas y que son muy buenas, conozcamos, probemos, pero no nos quedemos con que eso, ¿cómo puedo yo, esto que más o menos funciona, adaptarlo a mi vida? Y capaz que esa rutina de las 5 a.m., a mí no me funciona a las 5 a.m., a mí me funciona a partir de las 7 y a otra le funciona a partir de las 9 y va regulando su vida, ¿no? Entonces esto es como muy importante porque esa productividad te tiene que servir a vos y no vos adaptarte a todo lo demás. Bueno, muchas veces creo que, bueno, que es algo con lo que nosotros los psicólogos hinchamos mucho y que tiene que ver con, no todos, pero bueno, con el contexto, ¿no? Y que muchas veces Ujú. en esto de querer replicar, ¿no? Ese consejo, ese tip, esa forma, nos olvidamos 100% de nuestro contexto, ¿no? De qué me sirve a mí, qué me funciona a mí, cómo es mi rutina, si esto es viable o no es viable en mi rutina. Ni hablar, por ejemplo, cuando queremos instalar hábitos, ¿no? O sea, vamos a partir primero de que lo de los 21 días es mentira. No, Eso pues es, no. por favor, no. Eh, y que, por ejemplo, también, ¿no? A veces le exigimos a un hábito o incorporar un hábito, dos hábitos que son completamente diferentes y que requieren de mí algo muy diferente. No es lo mismo si yo quiero tomar agua y tener una botellita de agua todos los días, a que si quiero empezar a entrenar y tengo que ir al gimnasio, ¿no? Digo, hay un montón de cosas y de dificultades, ¿no? Entonces, ese contexto es clave, digo, en todo lo que Sí, estamos hablando ahora, ¿no? Me parece que es muy importante como primero hacer esa introspección, tener muy claro cuáles son mis posibilidades, cómo es mi rutina, ¿no? Estos diferentes roles que tengo y que quiero habitar también, ¿no? Y que no ujú, quiero descuidar a mis amigas, no quiero descuidar a mi pareja, si tengo hijos, no quiero descuidar a mis hijos. Entonces también desde qué lugar voy a ir tomando esas decisiones. Y acá lo enlazo con la otra pregunta que tiene que ver justamente con los hábitos, ¿no? O sea, si bien obviamente todo lo que estamos hablando, estamos planteando esto de la importancia del contexto, ¿qué hábitos te parece que son importantes poder incorporar para poder sostenernos emocionalmente en ese emprender y para que justamente no lleguemos a ese punto de, bueno, cuando el cuerpo ya grita, ¿no? Y que podamos, bueno, poder empezar a reconocer antes las señales y que nos ayude y nos acompañe en este proceso de emprender, que como todo proceso en la vida tiene sus sub y bajas, ¿no? O sea, hay veces que vamos a estar hacia arriba y otras veces que no, pero que creo que lo que tiene que ser una constante siempre es ese acompañarnos, ¿no? Y sostenernos a nosotras en esos procesos, cuando nos va bien y cuando nos va mal también. cuando no. Exactamente. Mira, yo creo que hay hábitos desde la PYME que son pilares, ¿no? Y que incluye la parte física, emocional y social, porque en esto de, che, no me olvido de mi rol como emprendedora, como amiga y como, no sé, dueña de mi mascota, que la tengo que sacar a pasear, que la quiero sacar a pasear, tampoco nos tenemos que olvidar de estas aristas. El primero que yo le recomiendo cuando una persona me dice, ¿por dónde arranco? Busquemos mejorar la calidad del sueño. Dormir bien es un hábito que cualquier ser humano, para lo que esté buscando, emprender con calidad, maternar con paciencia no sé, tener buena lucidez para rendir, tenemos que dormir bien. Primer hábito, descansar bien. En el descanso regulamos el cortisol, la hormona del estrés, trabajamos nuestra memoria, prevenimos demencia, regulamos nuestro sistema inmunológico, lo fortalecemos, se estabiliza el estado de ánimo. ¿Quién no ha dormido una noche como la mona y al otro día ni me hables porque te salgo, ¿no? Entonces, todo lo que pasa durante el sueño es el mayor reseteo de la vida. Entonces, esto de que cuando estamos pasadas de rosca con nuestro emprendimiento, y me pasó en un tiempo en donde mis hijas se habían dormido, entonces yo agarraba la tablet y en la noche me ponía con la tablet así toda oscurita, el menor brillo para que no jodiera, ay, armando ese post porque justo se me vino una idea, no sé qué. Sí, no, 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 no. El sueño es importantísimo. Cuando volví, que me hice pic la cabeza, volví a dejar el celular y todos los aparatos allá y me compré un reloj despertador, ¿no? O sea, primero el dormir y el descansar bien. El segundo yo diría como tener esos puntos de recarga energética. Nosotras vivimos optimizando el tiempo. Ay, no, porque el tiempo me tiene que rendir, pero no nos damos cuenta de que nosotros tenemos dos flancos en nuestros barcos, ¿no? O sea, como dos lugares, el tiempo y la energía.
Si yo optimizo el tiempo y tengo la agenda perfecta y el time blocking que me va y no sé qué, y todas las cuestiones de productividad, pero no me di cuenta de cuál es mi energía, en la mañana estoy súper pinchada y la verdad que me puse cosas que requieren mucha cabeza, me voy a terminar cansando igual, ¿no? Y a veces en esto de ser productiva, de avanzar, de lograr el mayor tiempo, nos olvidamos que tenemos que levantar el traste de la silla e ir a regar una plantita, jugar un ratito con mi mascota, ir a prepararme algo rico para comer, o sea, como despejarnos, dar una vuelta a la manzana, a la cuadra, no sé cómo se manejan en España, pero es como dar una vuelta para realmente esos puntos de recarga energética que son cosas chiquititas. Porque volvemos a esto de que, ay, no, para estar bien y en equilibrio tenés que ir a hacer una hora de yoga o tenés que meditar, no sé, 15 minutos cada 3 horas y volvemos a ponernos la exigencia de algo grandísimo. No, es, che, estuve una hora trabajando y terminé algo muy importante, me voy a preparar un té. Tomate 5 minutos, tomate un té, dice una publicidad acá en la Argentina, ¿no? Como, bueno, esas recargas energéticas son muy importantes para mantener este equilibrio. La otra es conectar con el placer. En este punto de rendir, 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 nos olvidamos de conectar con el placer. ¿Qué te genera placer? ¿Qué cosas te gustan? Cuando yo les pregunto esto a las mujeres, son cosas muy chiquititas. Esto, ay, no, regar las plantas, jugar con el perro, me genera placer comerme un chocolate, me genera placer salir de vez en cuando con mis amigas o poner un perfume, ay, me encanta un perfume que me motiva. Bueno, conectar con el placer, hacer esas cosas chiquititas que te dan cosquilla en la panza, que no es enamorarte porque te van a meter en un brollo. No te enamores si estás contento, no, mentira, enamórate, enamórate que te va a dar otro plus de energía. Pero esas cosas que te hagan rendir, que te hagan reír, que te hagan salir de el tengo que rendir, el simplemente de disfrutar por disfrutar, che, tirarme un ratito al sol, conectar con el placer es fundamental, es un hábito que no lo tenemos que perder. En el día a día, una cosa chiquitita. Otro que diría sería moverse. Moverse no solo de, che, me voy 2, 3 veces a la semana, hago CrossFit. No, no, no. Movernos, movernos de lugar, movernos de espacio, movernos de ambiente, mover las cortinas, mover lo que tenemos alrededor, movernos, literal, ¿no? Hasta incluso salir a caminar para despejar un poco las ideas, es muy importante. Moverse de cambiar de espacio. He estado todo el tiempo acá, voy a agarrar la compu y me voy a poner frente a la ventana del patio, me voy a llevar el matecito al jardín y voy a esto a hacerlo ahí. O sea, cambiar de espacio físico es muy importante. Y la parte más social o más emocional diría una que es delegar, aprender a decir, bueno, en la medida de lo que sea posible en una aplicación para que retenga mis ideas, en una inteligencia artificial que me ahorre tiempo y que me dé algo mucho más elaborado sin que yo me esté matando la cabeza, o en una persona física si llego a un momento del emprendimiento para delegar. Porque uno de los riesgos que dijimos al principio es que somos todólogas y ser todóloga nos termina quemando. Y la última, que es la más pata más social, es hacer networking. Cuando emprendemos, y a mí me ha pasado que en medio en pandemia me crucé en el banco con una colega y me dice, ¿qué estás haciendo? No, estoy haciendo las redes, generando un programa de prevención y promoción para salud, para mujeres autoexigentes. Y me miraba y me hacía, ay, ¿qué le pasa a esta loca? ¿No? Y que hoy en día está muy en boga, o sea, ya es como, ay, sí, alguien está haciendo un programa y demás, pero todavía hay personas que siguen paradas en un lugar muy clásico de lo que está pasando. E incluso tus mejores amigas, yo tengo un grupo hermoso de amigas, pero no entienden un pomo de lo que yo les hablo cuando digo, no, el post no rindió, ay, el email marketing, no sé qué. Entonces, hacer networking con otras personas que están en la misma onda que vos y que te pueden entender, te pueden escuchar y te pueden dar otra mirada es fundamental porque crecer acompañada es mucho más fácil, mucho más amoroso y llegas mucho más lejos, más rápido. No más rápido, no sé si más rápido, pero llegas más lejos acompañada. No es lo Capaz mismo más que hacerlo liviano, no solo. sé si más rápido, pero más liviano. Sí, más liviano, más lejos y mejor. O sea, más lejos y Con más mejor. Y no calidad, desde... sí. Sí, 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 sí. Y para mí es fundamental. Yo cuando empecé a tener un grupo de sostén de networking
hice así, un montón de cosas que me estaban tratando de decir, no, deja de poner energía acá, haz esto, no, mira, tenés esta aplicación, ay, chica, se me cayó la página web, haz esto, mete el dedo acá. O sea, es como, ¿no? O voy a hacer un lanzamiento, dale, yo te replico tal mensaje y no sé qué. Entonces es distinto, porque están en la misma que vos. Y no es lo mismo que tu pareja que te abraza, dale, no hay problema, ya te va a salir. No, 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 están en la misma que vos. Me encanta. Y eso, esto último que traes para mí es clave y también es algo que, bueno, yo suelo recomendar muchísimo también en mis espacios, ¿no? Y creo que también por eso a veces uno elige trabajar con programas grupales, porque se da Sí. justamente, ¿no? Esa sinergia y ese poder abrirse y compartirse. Y seguramente también te debe pasar de que muchas veces lo que traen es eso, ¿no? Como, bueno, pero no tengo con quién poder hablar de esto. Bueno, acá tenés a Eso. esas personas con las cuales podés hablar de eso, y se nota mucho la diferencia, ¿no? De como capaz, como cuando empiezan con esa sensación a cuando el programa, por ejemplo, está más avanzado y se pueden apoyar en sus compañeras y se sienten entendidas. Algo tan simple como eso, ¿no? El sábado terminé la cuarta edición de mi programa, Crucero Potenciadas, y una de las chicas dice, tengo amigas de toda la vida, desde que nací. Dice, pero con ustedes he hablado cosas y he llorado, decía ella. Con nadie, dice, con mi familia, mis amigos, no puedo hablar de esto y no lloro. Y con ustedes no ha habido encuentro en el que no he llorado y no he manifestado lo que siento. Dice, las amo, decía, ¿no? Como, no las conozco, pero las amo. Y pasa esto, ¿no? La posibilidad de o sea, no es lo mismo el acompañamiento y realmente se da de un lugar mucho más genuino y más real. Por eso es muy importante encontrar estos grupos en donde nos sintamos así cómodas y que podamos también avanzar en función de lo que estamos buscando, sea lo que sea. Y por último te quería preguntar, ¿cómo podemos justamente reconectar con él? Nosotros hablamos mucho a lo largo del podcast de esto de conectar con el proceso, ¿no? Y no solamente con la meta, el resultado. Entonces, ¿cómo podemos justamente reconectar con ese proceso sin sentir que eso es cancelar Ujú. objetivos o cancelar metas o perder eficacia? Bien. Para mí es fundamental y esto es algo que recomiendo permanente, es reconocer y anotar nuestros logros. Nosotros en este proceso de querer conseguir grandes cosas, ¿no? Y de centrarnos en la métrica, de centrarnos en el objetivo, de centrarnos en eso que quiero lograr en 10, 15 años, nos olvidamos de todo lo que estamos haciendo y nos perdemos en la nebulosa, porque como yo quiero alcanzar esto y estoy acá chiquitita, bien bajita y todavía no logro ser reconocida ni por la vecina del costado, es como me pierdo en eso y cada vez la meta se hace más grande y cada vez yo me siento más chiquita y por no ver ese camino, por no sostenernos en lo que he logrado, terminamos pateando las cosas para otro momento o siento que no valgo y mando todo al muere, ¿no? Entonces, em, esto es, no pensemos que nuestra vida se trata de grandes hitos o grandes cosas, sino de ir reconociendo los pasos que yo voy logrando en este planteo y en este objetivo. ¿Cómo? Esto a nivel de la psicología es trabajar en nuestra autoeficacia. La autoeficacia, pero todos hablamos de la autoestima, ay, te tenés que amar, te tenés... Bueno, sí, pero ¿cómo logro eso? Bueno, otra de las patas muy importantes es trabajar nuestra autoeficacia. ¿Cuáles son mis competencias? ¿Cuáles son mis valías? ¿Cuáles son esas cosas que me hacen dar cuenta de que, che, estoy por buen camino o todo lo que yo he desarrollado? Simple, simple. Y mira, te lo voy a mostrar acá. Yo todos los días anoto, este es un cuadernito, todos los días no, de que nació Josefina, que es la segunda, tiene año y medio, bueno, el día que agarro, el día que dormimos bien, el día que tengo el extra antes de empezar a hacer la parte laboral, lo hago. Es más, bueno, el último día que lo hice fue, ay, para que ahí, 11 del 6 del 25, ¿no? Lo estoy Bien. mostrando para estar bastante bien, después vino Sí. el fin de semana. En Argentina estamos feriados, o sea, bueno. Pero algo muy simple que esto no lleva más de 2 minutos al día. Es, hoy agradezco por, que la gratitud es fabulosa, estas tres miradas externas. ¿Por qué digo externa? Porque siempre lo que yo voy a agradecer mucho tiene que ver con lo que pasa a mi alrededor.
pero no me agradezco a mí. Entonces lo voy a hacer más preciso y voy a anotar mis logros. Mis logros son mis logros. Ahí yo me tengo que mirar a mí, me tengo que dar cuenta de qué es lo que está pasando con respecto a mi vida, a lo que yo voy avanzando. Este ejercicio, que es muy simple, bueno, bonito y barato, como a mí me gusta dar esas herramientas, no me lleva más de 3 minutos. Al principio quizás me cueste porque no estamos acostumbradas a mirar esto. Y mira, te voy a leer los del 11. Reconocer mis límites, no volverme loca y reacomodar las piezas, ir paso a paso con calma. O sea, no estoy mintiendo, es lo que está escrito del 11 del 6. No, sí, por las dudas, ¿no? Eso no es mentira, pero es qué cosas. Y cuando nosotros tenemos esas metas tan grandes, sin perder de vista, porque vuelvo a lo mismo, como mujeres autoexigentes, lo que vamos a buscar es realmente conquistar metas. Ay, sí, ay, el amor, los logros, el paso pequeñito, sí, pero la verdad es que si yo quiero trabajar en esa autoexigencia que me potencia y también voy a tener metas y también quiero conquistar destino, y está perfecto que sea así, pero visualicemos esa meta como si fuese una pizza entera o una tarta de coco dulce de leche. Cada uno imagine lo que le gusta, si lo dulce o lo salado. Yo no me puedo comer la pizza entera y mandarme la pizza entera a la boca. La tengo que partir en porciones. Entonces, cuando yo parto esa pizza en porciones, voy por esta primera porción, que quizás sea desarrollar mi proyecto, que quizás sea definir mi imagen o definir mi público o definir lo que fuese que cada uno esté trabajando. Cuando logré eso, decís, che, qué bueno, mirá, ya me comí una porción, ya avancé en función de esto y ahí recién empezar para poder comernos la pizza entera. Y cuando nosotros podemos hacer eso, refuerza mucho más nuestra motivación, que no es más que ponernos en acción, no es la motivación del empuje y la arenga y dale que vos podés. No, 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 es ponernos en acción con acciones concretas para que podamos atender a el paso siguiente y no a la urgencia que nos quema o que nos quema la cabeza, que nos está persiguiendo, que nos hace permanecer en alerta. O sea, no estás llegando, no estás llegando, no estás llegando. No, no, no. Mira todo lo que has logrado, mira todo lo que has avanzado. Pero eso no nos lo va a decir nadie. Eso tiene que partir de nosotras. Por eso yo digo un ejercicio tan simple, anotar 3 logros por día. ¿Qué ¿Qué logré hoy pasa? o al día siguiente? Te hago una pregunta, ¿no? Porque esto seguramente también lo escucharás mucho y se escucha mucho, de cuando das este tipo de ejercicios, no encuentro ningún logro. Bueno, vos sabés que una de las cosas muy marcadas cuando las mujeres empiezan mi programa es, yo hago un formulario previo de onboarding y, y cuando yo les pregunto, bueno, ¿cuáles son tus logros? ¿En qué tu autoexigencia te ha sido beneficiosa? ¿Te ha aportado? No lo encuentro, no lo sé, ¿no? Esto tiene mucho que ver con empezar realmente a tomar como distancia de lo que quiero alcanzar, tomar distancia de lo que me está faltando. Y esta es la mentalidad que lamentablemente como sociedad a nivel general tenemos muy puesta en la cabeza, de que, y acá, bueno, es un tema muy álgido y grande, que es trabajar nuestras creencias. ¿Quién te está diciendo? ¿Es tu voz la que te está diciendo eso o es algo más? ¿No? Es esto que nos marcaban cuando empezamos a hablar de dónde viene. Te dicen, ay, me saqué un 8 pero no, no es suficiente, porque alguien más se sacó un 10. Stop, ¿cómo que no? Un 8 es una nota espectacular, te sacaste un 7, aprobarte, ya es un montón, ¿no? Entonces empezar a revisar desde dónde son nuestras creencias, de qué es lo que no es logrado, porque dices, ay, no, ¿y qué hiciste hoy? Empezás como a revisar, ¿qué hiciste hoy día? Y no, fui, busqué a los chicos a la escuela, hice la comida, mandé un mail, una persona me contestó que quería ser parte de esto, ta, ta, ta. Es decir, pará, y ahí no ves ningún logro. Si ya el hecho de levantarnos, de respirar, de avanzar ante la vida, de tener un propósito, ya es un requete contra remil logro de la vida, ¿no? Entonces es como, bueno, volver sobre nuestros propios pasos, por eso digo que a mí hoy me lleva 2 minutos hacerlo. Sin embargo,
al principio costaba un montón decir, bueno, ay no, ¿cómo voy a poner, no sé, descansar, que era un logro? A ver si me voy a algún lado. Em, Pedir ayuda y no desistir, bueno, a ver, algunas cosas. Actualizar mis registros y controles de finanzas de beta. No, ¿cómo voy a poner eso? Si eso es lo que yo tengo que hacer, ¿no? ¿Viste? Entonces empiezan a aparecer esas voces que tenemos que empezar a trabajarlas y solo sirve trabajarlas si logramos desentramar nuestras creencias. Porque volvemos a lo mismo, nos comemos que para hacer esto, y ojo en el lugar de emprender, de que no estás creciendo e impactando más de $5.000 al mes porque no estás haciendo esto. Y la verdad es que no estás haciendo esto porque no sos vaga y no podés, y no lo estás haciendo porque te rascás o porque hay un contexto detrás, ¿no? Y hay un crecimiento y todo. Y la otra es, ¿hay una creencia que me permite no avanzar? ¿O hay una creencia que me dice que yo para ser la mejor psicóloga del mundo, ¿qué? Tengo que ganar 5.000 o impactar en una persona $5.000 al mes? Ojo con esto, ¿no? Porque ahí se mezcla, si se mezclan las dos, la comparación y nuestras creencias no laburadas, cagamos, no salimos más de ese hueco. A menos que te encontres con una Jessie o con una Coti en el camino, olvidar. Por supuesto. Me No, encantó. no, modestia aparte. Por supuesto. Jessy, para cerrar, si tuvieras que dar, ya nos has dado un montón en todo el episodio, pero si tuvieras que dar, puede ser alguna de las que hayas dicho también, pero dos o tres técnicas, herramientas que puedan empezar a implementar estas dueñas de negocio para empezar a optimizar el estrés, ¿qué les recomendarías? Em, Además de lo que he planteado, diría, definir los no negociables. No negociables en función de tu vida, en función de tu rutina, en función de qué cosas no le negociarías a un jefe, pero lo vamos a poner externo, porque cuando estamos emprendiendo, como somos nosotras las que dirigimos la batuta, las dueñas del circo, y la verdad es que, ¿cómo voy a decir que no? ¿No? Y en función de todo lo que hemos hablado, cómo es tu energía, cuáles son tus objetivos, cómo es tu realidad, cuáles son tus otros roles a los que les querés dar importancia, cuando vos mirás ese panorama, ¿qué no negociables diarios vas a establecerte? Ya sea, bueno, no voy a negociar acostarme más tarde y dormir, no voy a negociar no almorzar, pasar un día sin almorzar por trabajo, no voy a... Bueno, ¿qué no negociarías? La segunda es, si pensamos en una cuestión más de productividad para optimizar el estrés, es organicemos nuestro tiempo en función de los tiempos reales de nuestra rutina. No estas cosas de una cosita tras otra o ese time blocking donde está perfecto, encuadrado, divino. Termino esta reunión y hago esto y hago otra. No, no. Contemplemos espacios, ya sea 15, media hora, 15 minutos, media hora, entre una actividad y la otra, pensando en posibles imprevistos. No vamos a estar pensando, ay, me va a pasar algo. No, 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 no. Pero dejemos espacios libres para no estar corriendo todo el tiempo, porque en esta necesidad de aprovechar el tiempo al máximo, terminamos corriendo y ese corre y corre diario entre una cosa y la otra, entre un rol y el otro, entre una actividad y la otra, termino de ser psicóloga, ahora soy mentora, ahora soy influencer. Ahora, empezamos a correr y la verdad es que esa falta de respiro tiene un gran impacto en lo que vamos acumulando y que termina explotando. Y la última diría decir que no para decir que sí. El no, que lo tenemos como el cuco, ay, dijiste que no. Y como, ay, me dijo que no. Y no, pero el no es la posibilidad de muchos sí. Y esto no lo aprendí emprendiendo, lo aprendí con las pérdidas de mis embarazos, que cuando me dijeron no puedes hacer esto, yo le dije, bueno, ¿y qué sí puedo hacer? ¿No? O sea, me decís que no, pero que sí puedo hacer. Y esto mismo es muy necesario que nosotros nos lo digamos. Le voy a decir que no a ciertas propuestas, le voy a decir que no a ciertas personas, pero para abrir espacios a lo que yo sí quiero en mi vida, ¿sí? Y volvemos a esto de cómo me quiero sentir. Le voy a decir que no, uno de mis no negociables cuando empecé a trabajar todo esto fue
no atiendo a personas después de las 18 horas. Cerré procesos, no es que dije, ay, a partir de ahora no, y al que estaba atendiendo, chao, te derivo, no te quiero más. No, no, no. Una vez que cerré procesos es como, bueno, es más, durante mucho tiempo tuve una sola consultante después de las 18 que era su horario posible. Una vez que le di el alta, yo dije, no doy más. Porque a partir de las 18 mi energía no era la misma, porque estaba muy cansada, porque en ese entonces tenía a Camila solamente y Camila estaba en casa y yo no la podía disfrutar. Entonces es Claro. como este fue mi no negociable, pero ese no, por eso te doy la comparativa de cómo definir un no negociable y decir que no te permite otro sí, que es estar presente para mi hija, que es para relajar, que es entregar lo mejor al consultante con el que estoy. Porque a los otros les entregaba lo mejor, sí, a costa de mi propia energía, porque llegaba a la noche y ya no quería más, ¿no? No quería escuchar a nadie, no quería charlar con mi pareja. Entonces, la salud también se protege con límites. Y eso es lo que en el emprender necesitamos saber, que yo no tengo que emprender a costa de mi salud ni de mi vida, ni de mis vínculos, ¿no? Porque la cosa por algún lado se escabulle, o es mi salud o son mis vínculos. Entonces es muy importante que protejamos nuestra salud también con límites. Eso sería como, bueno, optimicemos el estrés con esas tres pautas. Pues sí, estoy, pero fascinada con toda esta conversación, de verdad, me encantó. Me encanta además, bueno, poder conversar con colegas en las cuales estamos en sintonías muy similares y en la forma en la que vemos, ¿no? La salud mental y el cómo acompañar. Eh, Nada, me encantó escucharte, súper claro todo. Sé que del otro lado va a encantar este episodio porque mucha información pero muy bajada a tierra y con ejercicios muy buenos como para poder llevar a la práctica desde ahora. Y como decías esto, ¿no? Bueno, bonito, barato, cosas simples, cosas que es a veces reestructurar un poquitito de nuestra rutina y ya eso es un montonazo, ¿no? Y me encanta, de verdad estoy feliz con haberte invitado y con todo lo que ha surgido. Y voy a contar un chisme para honrar a mi autoexigente. Quiero que sepan que cuando empezó, antes de que empezara el episodio, le dije a Jessy, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Le digo, para ver que lo pronuncie bien. ¿Qué hizo Coti? Lo pronunció mal al principio. Bueno, Mira, perdón. mi amor, no, no pasa nada. Mi apellido es lo toman como italiano, entonces Claro, siempre dicen Estela. Y yo digo, Lela, estoy solamente cuando duermo. Y vos claro. quédate tranquila, la facultad, todo el mundo me conoce, además de que siempre he sido muy revolucionaria y soy así de abanderada de los quilombos, digamos. Siempre me conocen por el apellido, ya todo el mundo esperaba alguna mesa para que yo corrija al profesor porque decían Estrella, Esteban, Estalela, Estalote. Es decir, Estalella, es catalán, pero no hay ningún problema. Y para mí también ha sido un súper placer. Hemos hablado y hemos dado un montón de pautas que son chiquititas, pero que pueden ser un montón. Y acá me gusta terminar con un concepto que siempre trabajo, que es el MAP mínimo alcanzable posible de todo esto que escuchaste. Y si sos ñoña como yo y tomaste apunte de alguna cosa, bueno, agarra todo eso y decís, che, ¿por qué voy a empezar? Voy a empezar anotando mis logros, voy a definir mi no negociable, o sea, ¿qué cosa de la que te llevas de este episodio va a ser esa chiquitita, mínima, alcanzable y posible que vas a llevar a cabo? Después tenemos toda la vida para cambiar, para mejorar, para impactar positivamente toda la vida. No nos quememos en el intento de sentirnos mejor, porque si no, vamos a estar haciendo lo contrario. Totalmente. Y por último, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, me encuentran en Instagram como soy Jessica Estalella, me encuentran en mi página web jessicaestalella.com y para aprender de forma más ñoña, pero con conciencia y humor y bajada a tierra, también mi podcast Potenciada tu Salud Mental, en donde hablo mucho desde esta parte de la psiconeuroinmunoendocrinología de una forma clara, práctica y concreta para que, bueno, para seguir impactando positivamente en la vida de las personas. Me encantó. Bueno, muchísimas gracias, Jessy, por todo. Un placer enorme tenerte de verdad en este podcast. Gracias a vos, Coti.